Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca del dermografismo, que literalmente significa escribir sobre la piel. Los pacientes con esta afección van a desarrollar rápidamente lesiones en la piel en forma de roncha, las cuales pues van a aparecer luego de ejercer una caricia firme sobre la piel o un rascado o una presión continua sobre la piel. En la dirección en donde se va a transmitir esa presión, en esa zona se va a formar la roncha según la dirección y la ubicación donde se va a producir el tocamiento de la piel. El dermografismo es la forma de urticaria inducible más común que podemos encontrar. Y a menudo podría tratarse de un síntoma o un hallazgo incidental cuando se busca alguna lesión a nivel de la piel. Por ejemplo, se le puede encontrar en la dermatitis atópica, en la urticaria crónica espontánea y otras urticarias inducibles. Existen varias formas de dermografismo, las cuales les voy a detallar a continuación. El dermografismo simple es la forma más común y se va a caracterizar por la formación de ronchas en la piel a nivel donde se ejerce la presión, ya sea el rascado o una presión moderada de forma continua sobre la piel. El dermografismo simple es la forma más común y se va a caracterizar por la aparición de ronchas sobre la piel al momento de rascarse o ejercer presión de forma continua. Esta se caracteriza porque no va a causar prurito o comezón. Y el otro tipo es el dermografismo sintomático, que es el menos común, el cual también se caracteriza por la aparición de ronchas al rascarse o al ejercer presión sobre la piel, pero este se caracteriza por presentar prurito relacionado al mismo. Se cree que el dermografismo va a ocurrir en un 2 a un 5% de la población en general. El dermografismo sintomático es la forma, como les mencioné, menos común y que afecta a menos personas. En algunas ocasiones se puede dar, pero ser solamente esporádico, durar un poco tiempo. Y el dermografismo familiar son escasos los casos que se haya podido encontrar. Con respecto a los síntomas y signos, el dermografismo simple se caracteriza por la aparición de ronchas al rascar, acariciar o frotar la piel. Estas ronchas suelen aparecer dentro de 6 a 7 minutos y estas también desaparecen luego de 15 a 30 minutos. El dermografismo sintomático no se diferencia mucho con respecto a su aparición al otro tipo de dermografismo. Este suele aparecer las ronchas dentro de los 5 minutos de haber ejercido la presión, el rascado en la piel, y también suele durar 30 minutos. Además de la aparición de ronchas, en el dermografismo sintomático se ha evidenciado diferentes variedades, aquellas que pueden afectar a nivel de los folículos pilosos, asociándose a esta inflamación o hinchazón. Es lo que se va a denominar el dermografismo rojo. Aunque la forma más frecuente de provocar la aparición de estas ronchas es a través de tocar la piel, del acariciado de la piel, generalmente los pacientes no se dan cuenta de la aparición del mismo y los hallazgos son incidentales. En ocasiones, el prurito idiopático o el prurito o comezón que se produce en la piel seca podría ocasionar la aparición de dermografismo luego del rascado de la piel posterior a la picazón. En este contexto, las ronchas suelen ser lineales. Acciones simples como rascarse, apoyarse sobre objetos sólidos o la irritación causada por las sábanas o ropa podrían provocar la aparición de ronchas. Además, se ha evidenciado que hay algunas situaciones que podrían agravar la aparición de este dermografismo. Entre ellos tenemos el agua caliente, el cambio brusco de una emoción, el ejercicio y la exposición al frío. El dermografismo es típicamente idiopático y no hay una causa clara que se pueda identificar que la produzca. Sin embargo, en algunas situaciones que generen inflamación en la piel podrían desencadenar la aparición de la misma. Algunas situaciones que hayan producido inflamación en la piel podrían preceder a la aparición de dermografismo sintomático, como por ejemplo la infección de la piel, ya sean por bacterias, hongos, virus o incluso también por presencia de sarna, o también cuando la persona se expuso a la penicilina y a la famotidina. Se desconoce la causa específica del dermografismo. Se le ha relacionado a la liberación de sustancias vasoactivas por unas células que se encuentran en la piel de nombre mastocitos. Estos van a liberar histamina.
la cual se ha visto elevada cuando hay episodios de aparición de roncha. Por ejemplo, se realizó un experimento en el cual se extrajo suero de una persona con dermografismo y este suero se le transfundió a un mono, notándose que el mismo también presentó dermografismo, por lo cual también hay la teoría de que la inmunoglobulina E estaría también participando en la aparición del dermografismo, pero el problema o lo malo de esto es que no se puede identificar aún cuál sería el alergeno que produzca el mismo. Con respecto al diagnóstico del dermatografismo simple, se va a aplicar con un objeto una presión y un rozamiento hacia la piel firme y luego se podrá evidenciar la aparición de la roncha. La roncha suele aparecer luego entre 5 a 6 minutos y la misma pues llega a tener una duración entre 15 a 30 minutos. Para realizar esta prueba se le indica al paciente que deje de tomar antihistamínicos por unos cuantos días. Con respecto al tratamiento, en el caso del dermatografismo simple, este generalmente no se trata y se espera pues que se vayan desapareciendo las ronchas entre los 15 y 30 minutos, pero lo que sí se recomienda es pues identificar y evitar el factor desencadenante del mismo. En el caso de que la persona posea una piel seca, se le recomienda el uso de cremas humectantes, emolientes, sustancias a base de vaselina que le permita pues tener una piel hidratada. A continuación les voy a detallar las terapias que se realizan en el caso del dermatografismo sintomático. Se ha demostrado que los antihistamínicos tipo H1 son muy importantes para reducir el prurito o comezón y la aparición de las ronchas. Y estos fármacos serán los medicamentos de elección al inicio de esta enfermedad. Tanto los antihistamínicos de primera generación como la hidroxicina, como los de segunda generación como la cetiricina, han demostrado sus beneficios, aunque aún no se han realizado estudios con respecto a poder encontrar cuál de los dos grupos sería más efectivo. Algunos sugieren que también en el tratamiento se le podría adicionar un antihistamínico de tipo H2 como la famotidina de 20 miligramos cada 12 horas. Algunos estudios han mostrado que hay beneficios y algunos no han sido concluyentes. Por tal motivo se sugiere que se podría hacer el intento de adicionar este medicamento al antihistamínico ya utilizado, siempre y cuando pues no se note beneficio al utilizar solamente el antihistamínico tipo H1. Algunos pacientes han informado que la exposición al sol ha permitido ayudarles cuando han presentado dermatografismo. E incluso hay estudios que han avalado el uso de los rayos ultravioleta para tratar el dermatografismo. Y por último, se puede hacer un tratamiento más agresivo en aquellos pacientes que no han podido reaccionar a los medicamentos anteriormente mencionados y que aparte les esté causando malestares o dificultades en sus quehaceres diarios, afectando su calidad de vida, como por ejemplo dificultad para poder conciliar el sueño, bajo rendimiento en el trabajo o la escuela, un efecto negativo en la vida social. Otro tratamiento exitoso se ha encontrado con el uso del omalizumab, que si deseas que te indique cuál es la dosis que se utiliza de este medicamento, pues escríbelo ahí en los comentarios de este video. Muchas gracias a todos por seguir este video, espero que les sirva de mucho tener conocimiento acerca de esta afección en la piel, y si fue así pues dale me gusta al video, comparte el video, suscríbete, y así pues me animarás a seguir haciendo más videos relacionados acerca de este tema. Gracias a todos y hasta un pronto video.